sea, que nosotros estemos, como bien dices tú, pegados a los monitores, monitoreando qué es todo lo que está fluyendo insisto, en las redes respecto o en relación a propaganda institucional, no, en este momento nosotros no lo llevamos a cabo y no tenemos esa atribución para poderlo llevar a cabo. En el caso de comunicación, dices tú, digital por gobiernos, nosotros en este inter no tenemos atribuciones para verificarlas, salvo que en su momento alguna persona, alguna ciudadanía, algún partido presente alguna posible queja, ¿no? Alguna demanda, donde argumente la utilización de recursos en propaganda o que esta propaganda está violentando el 134 constitucional, entonces ahí sí ya nosotros entramos directamente al análisis propiamente, ¿no? Pero en este momento de que nosotros estemos todos los días revisando la propaganda, la comunicación institucional que fluye en redes sociales o portales en relación con las acciones de gobierno, pues realmente nosotros no tenemos esa atribución, insisto, en este momento. Pues sí, pues es que fíjate que ahí hay un tema bien interesante. El tema digital se puede llegar a entender de dos maneras. A ver, la utilización en sí misma de los mecanismos digitales en sí mismos no está sancionado. En todo caso, lo que se tendrá que revisar es el contenido precisamente de esa información o el contenido de los programas institucionales, etcétera, ¿no? Pero luego también el ámbito digital muchas veces es utilizado como instrumento de prueba para acreditar la existencia de ciertas situaciones, ¿no? O sea, no es tanto que el medio o tío, la propaganda institucional o alguna situación aparezca en el ámbito digital, muchas veces es utilizado se presenta en las quejas, pero sí, repito, para efectos de acreditar, mira, a ver, acredito que fulanito de tal o tal persona dijo esto, utilizó esta expresión, ¿no? Mira, con este video en YouTube o en redes, mira, acredito que tal servidor o servidora pública anda haciendo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto en sí mismo el tema de lo digital en sí mismo, sino muchas veces más bien el contenido, o que a través, insisto, de la red se acredita o se pretende acreditar alguna situación concreta o en específica, ¿no? Entonces, sí hemos tenido algunas quejas que se han presentado, ¿no? Habrá unas tres, si mal no recuerdo, en donde llegan a argumentar, por ejemplo, temas de actos anticipados de campaña o temas, por ejemplo, por ahí nos llegó una que hablaban de que los informes de gobierno se habían hecho a destiempo, ¿no? Bueno, y obviamente se intenta acreditar a través de redes o de alguna situación de este tipo, ¿no? O también algunas que hablan de actos anticipados o alguien que habla de la utilización de recursos públicos, ¿no? En temas electorales. Entonces, muchas veces, insisto, esas situaciones que se pretenden denunciar se ven reflejadas en las propias, en los portales o en el tema propiamente digital. Quiero que veamos juntos algo, consejero, porque me parece importante como dejar como claridad en dónde entra lo legal y dónde ya estamos entrando en una irregularidad. En el caso de Meta, desde el 2025, si no mal recuerdo, octubre del 2025, se genera un descargo de responsabilidad en Facebook, que no es más que una declaración legal que obliga a los anuncios de políticos, los electorales o de temas sociales, a identificar quién pagó por el anuncio y quién es el responsable de su contenido. De hecho, pone explícitamente que aparece como pagado por y financiado por en la parte superior del anuncio.
Entonces, quiero compartir una pantalla para que podamos como entender si esto que le estoy presentando, que es la información sobre el descargo de responsabilidad, dice Gobierno del Estado de Michoacán, y no es una página de la propia, del propio político o política en este caso, pero es una página que apoya la difusión propiamente de la imagen de una política o de un político. Esto que le estoy mostrando en estos momentos, ¿tiene alguna irregularidad, tiene alguna ilegalidad o simplemente no lleva a ninguna parte esto? Yo creo que aquí se tendrían que valorar varias cosas, Gilbert. Y la verdad es que habría que analizar, habría que ver cada caso concreto, es específico, te da ciertas particularidades, ¿no? Yo no podría pronunciarme sobre temas en concreto, ¿no? Como el que me presentaste ahorita visiblemente, porque no sabemos si el día de mañana llega alguna queja, ¿no? Llega alguna denuncia. Y entonces, si el presidente ya se pronunció previamente a ello o ya prejuzgó cierta situación, entonces eso puede trastocar el debido proceso y bueno, ya te imaginarás ahí en la que nos vamos a meter todos en este tema, ¿no? A ver, yo lo que te puedo decir es que habrá que analizar o lo que se tiene que analizar, a ver, creo que sí, aquí son varias cosas, ¿no? Como dices tú, este descargo que hace Meta o esta, pues sí, sobre temas de responsabilidades, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de ellos y a través del cual, pues me imagino, y creo que tiene más tiempo atrás ese tema, de decir, ¿sabes qué? Pues esto no es mi responsabilidad, a mí no me corresponde, ¿no? Y en todo caso, pues tú tienes que apuntar hacia investigar a otras personas o a otros actores, ¿no? También obviamente el hecho que se identifique en muchas ocasiones el tipo de propaganda, no sé si lo viste incluso ahora con el tema de la elección judicial. ¿Por qué? Porque lo que se evita es el involucrar recursos en general, pueden ser públicos, pueden ser privados, dependiendo de la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la elección judicial era no le metas recursos, salvo que sean recursos pues propios, pero tampoco le metas, o sea, no podías pagar publicidad pues en las redes sociales, si recuerdas, ¿no? Entonces, pues también es como contar con esos elementos que te van, como dices tú, deslindando de ciertas responsabilidades en términos no solamente de financiación, sino también en términos propiamente de fiscalización, ¿no? Ahora, para efectos ya de lo que tú comentas de servidores públicos en general, de temas de publicidad, de propaganda institucional, me parece que el 134 es muy claro en ese sentido, ¿no? Recordarás tú que esta modificación al 134 se dio precisamente en la reforma electoral del 2007 y el párrafo te lo voy a leer para que yo creo que este da mucha luz. Dice, a ver, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, ¿no? La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, ¿sí? Que difundan como tales los poderes públicos, o sea, esta regla constitucional va orientada a los servidores públicos, ¿no? A las instituciones públicas, a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. O sea, si te fijas, es para todos, ¿no? Deberá tener carácter institucional, ¿sí? Y fines informativos, educativos o de orientación social, solamente. O sea, tiene que ser institucional, informativo, educativo o de orientación, ¿no? Y ahí, se abre un abanico de casos concretos y uno dice, este sí es informativo, este no es informativo, este sí es educativo, este no es educativo, y ahí habría que analizar caso por caso y toda la jurisprudencia y precedentes que han emitido los tribunales. Y dice, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Promoción personalizada, ¿no? Entonces, pues aquí entramos a un debate, por eso te digo, es caso por caso, ¿no? Porque algunos dirán, eso sí es promoción personalizada, otros dirán, no, es transparencia y también es rendición de cuentas, porque recuerdo incluso en aquel entonces, 2007, los primeros asuntos que resolvieron los tribunales
decían, es que, bueno, muchos interpretaron de que en los portales electrónicos de los ayuntamientos, recuerdo varios casos así, decían, ¿sabes qué? Entonces ya no puede aparecer la foto del presidente municipal, ya no pueden aparecer las fotos de los regidores, ya no puede aparecer la foto del síndico, porque eso es promoción personalizada, porque está apareciendo la imagen del servidor público y entonces esa es promoción personalizada en los portales electrónicos de ayuntamientos. Y recuerdo muy bien una sentencia que dijo, no, a ver, espérense, o sea, vamos, ahora sí que vamos con calma, o sea, tampoco nos vayamos al extremo, porque, y recuerdo la expresión, dice, tampoco se trata de tener autoridades sin rostro, o sea, también el ciudadano tiene derecho a conocer quiénes son sus autoridades, conocerlo físicamente, ¿no? Entonces, eso también es importante, entonces hay que buscarle ahí un equilibrio. Por eso te decía que depende mucho de cada caso, ¿no? A ver, ha habido asuntos donde, por ejemplo, salen servidores públicos y los tribunales razonan y dicen, no, espérate, o sea, sí aparece, pero no sale en primer plano, sale en tercer plano, ¿sí? O sea, hasta la misma fotografía, otros dicen, no, sí aparece, pero aparece de espaldas, entonces ahí no se está promocionando. Entonces, no sé si me explico, Gilbert, o sea, sí depende, o sea, creo, la regla es esta, pero al final del día, depende de varios factores y de varias circunstancias para poder determinar la violación a algún principio en este sentido, ¿no? Pero en este sentido, el pago, como lo muestra Meta, del gobierno de Michoacán, a un particular, una página de internet que no es de la funcionaria, sino que es de un particular, pero que esa página del particular difunde información electoral. ¿Cuál es el escenario entonces ahí? Vamos a ver, si es Los recursos vienen del Estado hacia un particular que difunde información electoral, o es decir, promoción personalizada de un funcionario. O sea, están utilizando a un tercero para difundir a la funcionaria, porque el dinero del gobierno del Estado, según las propias datos de Meta, es del gobierno del Estado, ¿no? Que da a un particular que difunde electoralmente a una funcionaria. ¿De qué estaríamos hablando ahí? No, bueno, te digo, ahí tendríamos que checar el tema. A ver, vuelvo otra vez un poco a lo mismo. Y la verdad es que te digo, o sea, sí entiendo un poco ahí tu inquietud, pero como te decía, tampoco yo puedo prejuzgar, ¿no? No puedo adelantarme a algo que eventualmente en algún momento el instituto pudiese estar investigando, ¿sí? Porque incluso, te digo, yo sé que hay asuntos, pero no sé qué se está investigando ahorita. O sea, de alguna manera se tiene que guardar la secrecía precisamente para evitar la influencia, ¿no? En ciertos asuntos. Entonces ahí te digo, no sé incluso si nuestro propio personal ya esté llevando a cabo. Habría que analizar. A ver, vuelvo a lo mismo. A ver, hay, en base al 134, hay propaganda institucional. Y esa propaganda institucional se cubre con recursos públicos. Tan, tan. Así, o sea, es así de sencillo. O sea, si de pronto el GIEM quiere inyectarle recursos a mi cuenta privada, bueno, pues habrá que checarlo, ¿no? Y serían cosas distintas. O sea, es que son cosas, o sea, primero habría que ver si implica proselitismo. Es que no sé cómo explicar. A ver, creo que son dos cosas en general, ¿no? A ver, una cosa es la canalización del recurso, ¿no? Es decir, como institución pública, yo puedo canalizar recursos públicos a cuestiones privadas, ese es otro tema, ¿no? O sea, son temas hasta yo creo que de auditorías, etcétera, ¿no? Y no nada más hablemos de esto, o sea, hablemos en general, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar y decir, pues como yo soy el presidente del instituto, entonces pues yo que de aquí salga para mandarle a hacer el servicio a mi casa, ¿no? O sea, digo, eso sería otra cosa, ¿no? Ya el tema de la promoción personalizada, o si esto implica promoción personalizada, me parece que tendría que ser también otra cuestión, ¿sí? O sea, tendría que ser ese tema, ¿no?
Ciertamente, o sea, lo acabo de leer, el 134 es claro en el sentido de que, ¿cómo se llama? El 134 es claro en el sentido de decir, ¿sabes qué? No puedes con recursos públicos, ¿sí? Hacer promoción personalizada. No sé si me explico. O sea, a ver, lo que pasa es que tenemos que irnos un poco para atrás. Tú estás joven, Gilbert, pero acuérdate, o sea, 2006, o sea, ¿qué era lo que pasaba? O sea, acuérdate, o sea, las candidaturas de aquel entonces, precisamente haciendo recursos públicos, te tapizaban de espectaculares, ¿sí? Y lo único que veías es el rostro de las personas, era el posicionamiento de las candidaturas, ¿no? Veían los spots de radio y televisión y todo era posicionamiento de la imagen de las candidaturas, ¿no? Entonces lo que se buscó precisamente en esta coyuntura de la elección del 2006, pues, ¿saben qué? A ver, espérense, o sea, no puedes usar los recursos públicos para promocionar y para posicionar a servidores públicos en aspiraciones muy legítimas que serán privadas. O sea, tú puedes tener la aspiración de ser funcionario, servidor público, y eso creo que es muy válido y es muy legítimo, ¿no? Pues para eso tienes derechos político-electorales, pero no me uses los recursos públicos, ¿sí? Y eso prácticamente, te digo, es lo que en su momento habrá que checarlo, pues es lo que habrá que ver. Te digo, y sobre todo aquí creo que es muy importante es analizar caso por caso, ¿no? Digo, tú traes unos, otros traen otros, pero cada uno tiene su propia particularidad, ¿no? Incluso en una de esas, si me apuras, o sea, habrá que ver también qué es lo que sucede con Meta, o sea, si es en automático que lo conecta luego, o incluso te tendrías que ir hasta investigar realmente de cuánto fue ese pago. O sea, en una investigación te tendrías que ir a ese nivel de detalle. O sea, no bastaría con que una página diga, pues es que me pagó fulanito. No, espérate, a ver, pues exhíbeme el pago, de cuánto fue, cómo fue, de qué cuenta salió, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas, habría que checarlo y habría que analizarlo, ¿no? Entonces son también temas técnicos ahí que habría que analizarlo, pero yo creo que, insisto, o sea, yo creo que aquí el tema central es eso, o sea, ciertamente, o sea, la inquietud que tú tienes, y lo dice la propia Constitución, o sea, no utilicemos recursos públicos para temas particulares. Ciertamente, si tú me preguntas, oye, hay un marco normativo robusto, claro, sobre estos temas de lo digital, vamos a englobarlo así, ¿no? Y porque a partir de ahí pues, hay varias o diferentes variantes, ¿no? Digital y campañas, digital y promoción personalizada, digital y gobierno, digital y esto y lo otro, para allá y para acá. Pues sí, ciertamente no contamos en este momento, con ese marco jurídico tan robusto como a lo mejor nos gustaría. Sin embargo, me parece que tampoco estamos así como tan desolados o que tampoco estamos tan desamparados, ¿no? Y se me vienen ahorita a la mente varias cuestiones. A ver, ciertamente nosotros sí vamos a tener un monitoreo, pero ya cuando entremos a temas de campañas. O sea, también creo que esta parte es muy importante, también tenerla clara ahorita. A ver, en este momento, los temas electorales, o sea, sí entendemos la dinámica política, sí entendemos muchas cosas, pero en este momento yo lo he dicho, o sea, la pelota no está, creo yo, en el lado de la autoridad, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Porque todavía no hay candidaturas, o sea, hay precandidaturas y estos procesos de designación de los partidos son responsabilidad precisamente de los partidos en el ejercicio de sus atribuciones, de su autogobierno y autodeterminación, ¿sí? Entonces, porque a veces me dicen, es que está generando inequidad, ¿no? Pues yo creo que para la elección en sí misma no todavía. Estará generando inequidad a lo mejor al interior de alguna fuerza política, pero para que ya tenga un impacto en el electorado, híjole, yo la veo muy complicada en este momento, ¿no? Cuando inician las campañas, ciertamente nosotros vamos a activar, porque vean, ni siquiera son precandidaturas también, digo, apenas creo que en muchos casos apenas van a empezar a salir las convocatorias, son aspirantes, entonces, quieras que no, todo ese tipo de cosas como que de alguna manera nos van limitando en el conocimiento de algunos temas, pero bueno, en su momento va a haber monitoreos, o sea, sí tenemos que hacer monitoreos, ¿no?
En el caso de Michoacán, haremos monitoreo por temas incluso de violencia política de género, que no es un tema menor. Y obviamente, seguramente por tener elección de gobernatura, seguramente estaremos haciendo algunos monitoreos. Entonces, ahí tendríamos una herramienta, ¿no? Ciertamente la otra herramienta es pues, las quejas. A ver, yo creo que al final de cuentas los interesados, que la misma sociedad en general, tendremos que generar una cultura de la denuncia, ¿no? De la queja. Y en aquellos casos donde se evidencie que se presenta alguna irregularidad, alguna expresión indebida, algún señalamiento incorrecto, etcétera, pues se tendrá que recurrir a este tema. Ahí es donde te decía, o sea, es que sí son las redes, o sea, sí te entiendo, o sea, son las redes, pero al final de cuentas yo lo veo así, la red social es el vehículo, es el medio, ¿no? Y lo que tú vas a sancionar no es la utilización de la red, es el contenido, es lo que lleva el mensaje, el contenido propiamente del mensaje, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber un tema bastante importante. Y por ejemplo, te pongo como ejemplo el tema de Irimbo en el proceso pasado, ¿sí? O sea, afortunadamente ahí, insisto, o sea, se determinó que había violencia política precisamente por situaciones que se presentaron en el ámbito digital, ¿no? Portales noticiosos y alguien que lo retomó. Entonces, creo que ahí esa parte va a ser muy importante. Lo que tú comentas también, creo que va a ser fundamental lo de la inteligencia artificial, ¿no? El tener esa capacidad de discernir en qué momento sí es real y no es real. Evidentemente creo que es un tema que puede llegar a proliferar de manera importante, ¿sí? Pero repito, ahí va a ser mucho de que estén presentando las quejas y yo desde ahorita veo que va a haber un tema que va a ser bien interesante, que van a ser el tema de los deslindes, ¿no? Es decir, a ver, pues si yo estoy viendo que hay un video que incluso le está impactando a mi contrincante, ¿sí? Pero que yo sé que es calumnia y no me deslindo, pues entonces estoy consintiendo que efectos perniciosos lleguen al proceso electoral y que corra el rumor, ¿sí? Entonces al rato alguien válidamente puede decir, ah, pues sí, pero como tú eres el contrario, pues entonces tú seguramente algo tuviste que ver en ese asunto. En una de esas no me lo acreditan, pero insisto, el efecto pernicioso al proceso va a estar, o sea, creo que va a haber una corresponsabilidad de todos en cuidar el contexto y el ambiente de los procesos electorales, repito, y si no me deslindo, entonces te vistes favorecido, que fue lo que pasó en Irimbo. A ver, pues dejaste que corriera el rumor, dejaste que corriera la violencia, nunca te deslindaste, nunca dijiste nada, nunca alzaste la voz, ¿sí? Entonces tú de alguna manera consentiste que se viera viciado el proceso electoral, ¿sí? Se vició, pero porque en parte tú también lo consentiste, ¿no? Entonces, por eso te doy varias cositas, ¿no? Habrá que esperar a ver si las reformas, digo, todavía estamos en el plazo, ¿no? De reformas, está la federal, pero también se va a procesar una local, ¿no? Y esperemos que, por ejemplo, ahí por ejemplo, en algún lado veía, ya con tanta cosa que ha salido, pero creo que, por ejemplo, sí se estaba pidiendo que aquella propaganda institucional que fuera realizada con inteligencia artificial, ¿sí? Se especificara para que va a ser interesante. Creo que es un tema que llegó para quedarse y sí nos va a generar varias reflexiones en este proceso. Y yo creo que en algún momento las autoridades electorales vamos a reaccionar a este tema de manera preventiva, antes de que sucedan ahí algunas cuestiones.